Quería detenerme puntualmente en el caso del INSS, tratando de buscar, ¿no?, cuáles son estos indicios de déficits, y encontramos aquí que el balance del INSS se ha deteriorado de una manera bastante preocupante, y no ha sido por ingresos, igual que en el caso del gobierno central. Tenemos de fuentes de ingresos una reforma paramétrica que aumenta la cotización de los trabajadores al sistema, eso aumenta los ingresos. Tenemos una nueva ley que reconoce una deuda histórica del gobierno central desde hace décadas al INSS, eso le entra dinero, y tenemos un incremento de los cotizantes. Eso hace que los ingresos del seguro estén aumentando de un 18%, pero ¿qué es lo que pasa? Que los gastos totales están incrementándose más que los ingresos, un 20%, en promedio, un 21%, perdón, donde la partida más importante, que son las prestaciones sociales, aumentaron 21.5%, las remuneraciones de empleados creció en 27%, aunque es un monto de 1.000 millones, y los gastos, la compra de bienes y servicios también aumentó un 20%. No encontramos una tendencia de algún gasto en particular que desde el 2002 al 2014 se vaya incrementando más que otro. Más o menos la estructura porcentual del gasto en cada una de estas partidas se mantiene, de tal manera que no podríamos decir que está aumentando porque está aumentando servicios o prestaciones, etcétera, sino que todo el gasto en su conjunto está incrementándose en esta proporción, lo cual hace que el año pasado tuviera un déficit de 200 millones y este año llegara a 900 millones. Entonces en el informe de coyuntura se resalta este tema como algo preocupante, porque los sistemas de seguridad social no cambian de la noche a la mañana. Cuando se empiezan a dar déficit, señales de que más reformas, más cambios van a tener que ser necesarios, ¿verdad? Así que esto es un tema probablemente en el tema fiscal, donde tal vez mostramos alguna luz de alerta. Para la determinación de las proyecciones que van a ver más adelante, nos ayudan mucho estas encuestas de seguimiento a la opinión pública, consumidores y empresarios, para entender un poco cuál es el sentimiento de los consumidores y los empresarios, cómo ven la economía, cómo la proyectan, qué piensan que va a pasar. Y esto es una herramienta desarrollada por FUNI desde hace años y es muy útil para entender un poco cuáles son las expectativas de los consumidores para la economía. Comenzando con la encuesta de consumidores a marzo del 2015, todavía una gran mayoría de los consumidores reflejan de que su poder de compra con relación al año pasado es menor, un negativo de 17%. Es menos malo, tal vez yo lo pondría de esa manera, es menos malo de lo que registramos en junio del 2014, donde tuvimos ese pico, ese problema inflacionario bastante preocupante, de tal manera de que estamos saliendo de una situación donde la capacidad de compra de parte de los consumidores estaba bien resentida en sus expectativas, va mejorando, pero sigue siendo en neto negativo. Los empresarios, que por lo general, y aquí estamos entrevistando al 80% de la producción de Nicaragua, del Producto Interno Bruto, a los gerentes y dueños de las empresas principales del país, tenemos un escenario menos, yo pondría más positivo. Sí había un sentimiento de que la situación del país con respecto al año pasado estaba mal en junio del 2014, en neto, mejoró levemente en noviembre, casi a 0, a 4, pero en febrero se nota un incremento de ese optimismo de parte de los empresarios. Siempre llama la atención esta perspectiva diferente entre los consumidores, que obviamente dependen más de su salario que de otra cosa, y la de los empresarios, que muestran un sentimiento de un poco mayor optimismo. Y la respuesta a esto creo yo que está basada en que este incremento de precios golpea más al más pobre y le hace aumentar este sentimiento de dificultad económica. Los empresarios consideran todavía, ¿verdad?, de que hay un clima favorable para la inversión, ha disminuido levemente, pero todavía está en neto positivo, ¿verdad?, de un cambio alrededor del 2012. La mayoría de los empresarios encuestados resaltan de que en Nicaragua hay clima de inversiones, pero sí viene bajando, ¿verdad? Así que hay una tendencia ahí
que hay que poner un poco de atención. Cuando le preguntamos sobre los factores positivos y los factores negativos, en realidad le preguntamos sobre 14 factores, sin decir que son positivos o negativos, y los encuestados ponen un signo, ¿no? Si es una percepción que es algo que está afectando al país o si está beneficiando. Entre las cosas que ellos marcan como positivo está la disponibilidad de crédito. Sienten pues de que hay la posibilidad de conseguir créditos en la banca, sienten que hay demanda por sus productos, ¿verdad? Que lo que están vendiendo lo pueden vender, y en un tercer lugar el tema de que no hay apagones de energía eléctrica. Como elementos más preocupantes marcan ellos corrupción, un sentimiento de corrupción en el país. Realmente no, como está hecha la pregunta, no podemos decir si es corrupción pública, privada, corrupción en general. El precio de la energía, probablemente porque cuando se hizo esta encuesta estaba la discusión fuerte sobre disminuir o no las tarifas, etcétera. Y en un tercer lugar, muy por debajo, el entorno político. Pero estas son las tres de más alto puntaje positivo y los tres de más bajo puntaje positivo. Ahora, si se hace un neto de estos 14 elementos, todavía vemos de que la mayoría de los encuestados, que son los empresarios, consideran que los factores positivos sobrepasan a los factores negativos, aunque con una leve disminución de 13 a 9.7, que sí ya es estadísticamente significativa. Entonces, utilizando la base de datos del Banco Central, la información que tenemos y las expectativas de los consumidores, hemos hecho estos modelos para tratar de predecir realmente qué va a pasar con la producción nacional y en sus distintos sectores. Proyectamos que la economía va a crecer en un 4.5% por el contexto internacional que tenemos detrás. La economía del mundo va a crecer a 3,5%. Un mayor crecimiento de la economía de Estados Unidos es un factor positivo, es nuestro principal socio comercial, pero no hay que esperar grandes incrementos en los precios de la exportación de nuestros productos. Si lo vemos por distintos tipos de economía, el mundo a 3,5%, los países desarrollados a 2.4%, y aquí vemos la ventaja que tiene la cercanía con Estados Unidos, que es una economía avanzada, que está creciendo a 3.1%, o sea que ahí estamos teniendo un efecto positivo de estar asociado con una economía que está creciendo un poco mejor, y la economía emergente 4.3%. Si lo vemos ya en términos específicos, Estados Unidos 3.1%, Japón parece que va a salir un poquito de esta situación de casi crecimiento cero que ha tenido en el 2014-2013, China desacelerándose, producto de estar en una economía más madura, más grande, y Latinoamérica con una tasa, según el Fondo Monetario, en la última reunión de primavera, hace 10 días, proyecta para América Latina 0.9%, una tasa de crecimiento bastante reducida. Y finalmente, el último tema, la disminución de las tarifas eléctricas. Ustedes saben, ¿verdad?, la normativa del INE que entró en vigencia hace un mes. Esto, básicamente, esta reducción de tarifas eléctricas reduce o libera recursos de los consumidores, ya sea tanto domiciliares, industriales y comerciales, un monto aproximadamente, según nuestros cálculos iniciales, de $60 millones durante todo el año. Residencial, que es cierto, es donde está la mayor cantidad de clientes, solamente en el sector subsidiado hay 880,000, y esto hace que no sea el sector que más libere recursos, porque hay bastante sector subsidiado. Es donde más se va a liberar recursos en la parte comercial, $20 millones, y el sector industrial con $15 millones, porque aquí es donde los clientes, los consumidores tienen tarifas, o más que tarifas, facturas más altas, a pesar de que la disminución de la tarifa es menor para los comerciantes y los industriales. Tenemos una información aquí por tipo de hogar, ¿verdad? El hogar que consume de 0 a 25 kilovatios hora paga más o menos en promedio 44 córdobas al mes, ¿verdad?, en tarifa eléctrica. El que termina en la tarifa subsidiada
Es decir, el que consume entre 140 y 150 consume alrededor de 500 córdobas, o sea, una diferencia bastante grande si se mira en grupo. Y las otras dos categorías que incluye la reforma a la ley, ¿verdad? De 150 a 500, pagan 1.600 córdobas, de 500 a 1.000, casi los 6.000 córdobas, y mayores de 1.000 kilovatios hora, que son 1.740 consumidores, pagan en promedio 17.000 córdobas al mes. Lo que ven ustedes ahí es el ahorro mensual que van a tener estos consumidores producto de esta medida. Algunos efectos sobre el comercio: no se debería de esperar grandes reducciones en el nivel de precio de bienes y servicios, porque depende de cada uno de los productos, qué tan intensivos en el uso de la energía, qué tan competitivo es el mercado, si es un monopolio, si es un oligopolio. Probablemente no vayan a bajar los precios. Si es competencia, probablemente sí lo hagan. Entonces, no se deberían de hacer muchas expectativas de que esta reducción de las tarifas vaya a reducir los precios de los productos. Pero sí, como la electricidad juega un papel importante dentro del, no tan importante, pero sí pesa en el índice de precio del consumidor, sí se espera de que directamente estas tarifas incidan en una reducción de la tasa de inflación en 0.25 o 0.5 puntos porcentuales de la inflación, o sea, va a reducir un poco la presión inflacionaria. Y con relación al crecimiento de la economía, creemos nosotros que producto de estos recursos que van a ser liberados en mayor consumo, mejor competitividad de la empresa, podría tener un efecto en el Producto Interno Bruto de 0.3 a 0.4% del PIB. Obviamente estos efectos hubieran sido, a nuestro juicio, un poco mayores si la ley le hubiera dado más reducción a las tarifas, pero como sabemos se distribuyó este ahorro en tres componentes. También en el informe de coyuntura tenemos un desglose del consumo de energía por hogares, si son pobres, si son no pobres, y el consumo de energía por industria, si son medianos y si son grandes. Y aquí vemos, ¿verdad?, que los medianos, a los que se les reduce más la tarifa, tienen una proporción más alta de sus costos totales en energía, particularmente en los sectores de no metálicos, caucho y plástico, madera y cuero, van a ser más beneficiados porque por ser menores de tamaño, la factura eléctrica juega una posición más grande en sus costos totales. Con esto termino. Algunas consideraciones que se han incluido en el informe de coyuntura: definir una categoría de tarifa social de 150 kilovatios hora. Creemos que esto es razonable, existe en todas partes del mundo, cumple una labor social. Creemos que es muy importante mantener este sector subsidiado, pero que para el resto del sistema se debe definir un pliego tarifario que no esté en función del uso final de la energía, que no se defina si es para energía comercial, domiciliar o industrial, sino que se defina, como se hace en la mayor parte de los mercados energéticos, en función del nivel de tensión, es decir, la potencia que consume este cliente, y si la producción o el consumo de la energía está en el momento pico de producción del día, porque así alineamos el precio de la tarifa al costo de producción. El costo de producción varía en el día, no cuesta lo mismo producir a las 3 de la mañana, que están solamente las hidroeléctricas o las eólicas o las geotérmicas, que a las 6 de la tarde, donde entran las turbinas de gas, donde entran las Hugo Chávez de diésel. Entonces deberíamos de alinear el pliego tarifario a una consideración de costo, definiéndolas estas en función de la hora del día para racionalizar el uso y mover consumo fuera de la hora de pico y tratarla de distribuir más equitativamente en el resto del día. Esos son incentivos económicos que se aplican en todas partes del mundo y que de alguna manera las aplica tímidamente el pliego tarifario actual, pero hay que hacerlo de una manera más directa y explícita. Y finalmente el tema de la simplificación del pliego tarifario. No podemos tener un sistema de 92 tarifas, que es complejo, que es confuso y que no permite esto que mencionaba de generar los incentivos al uso racional de la energía eléctrica. Este tema de la energía es un tema que vamos a seguir tratando durante todo el año. Vamos a hacer estudios más globales para
hacer propuestas más concretas y específicas con relación al sector energético, no solamente las tarifas, sino al sector energético en su conjunto. Ahí terminaría mi presentación y de nuevo les reitero muchas gracias por asistir. Estimados televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Si quieren saber mucho más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.ni. Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz tarde y una feliz noche. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria.